La lluvia caía sin cesar convirtiendo las calles de la ciudad, una vez bulliciosas, en ríos de agua que reflejaban las tenues luces de las farolas. La tormenta había llegado sin previo aviso, tomando a todos por sorpresa. No era solo la lluvia lo que pesaba en la noche, era el tipo de tormenta que llevaba una sensación de booing con truenos retumbando en la distancia y vientos que azotaban las calles estrechas haciendo que los árboles se doblaran bajo su fuerza. Pocas personas permanecieron afuera y los que lo hicieron se apresuraron a encontrar refugio agarrando paraguas que parecían apenas lo suficientemente fuertes para soportar la tempestad. Entre las pocas figuras en la tormenta estaba Maya Jackson, una mujer de sorprendente aplomo que caminaba con paso firme bajo el aguacero. Su elegante abrigo negro, aunque empapado, se aferraba con gracia a su alta y delgada figura. Caminaba con propósito incluso cuando el viento intentaba empujarla hacia atrás, incluso cuando la lluvia le nublaba la vista y la empapaba. El frío mordisco de la tormenta no la afectó. Maya estaba acostumbrada a tormentas que había resistido mucho peores en su vida. Su cabello negro azabache peinado en rizos apretados ahora pegado a su rostro y el maquillaje que se había aplicado esa mañana hacía mucho tiempo. Correr por sus mejillas manchadas por la lluvia interminable, pero a pesar de su apariencia actual había una gracia innegable en ella. La fuerza de Maya siempre había estado en su resiliencia, había construido un imperio en el mundo de la tecnología desde cero, comenzando con nada más que un sueño y una ética de trabajo implacable. Ahora, como una de las mujeres negras más ricas del mundo, se había ganado el respeto y la admiración de los líderes empresariales en todo el mundo, pero el respeto no era algo que pudiera dar por sentado, especialmente en lugares como este donde las apariencias a menudo hablaban más que los logros. Frente a ella se encontraba el Hotel Rivera, una maravilla arquitectónica de lujo y elegancia, alto, imponente y brillante bajo el cielo tormentoso. Era conocido por su exclusividad. El Rivera no era un hotel cualquiera, era donde la élite del mundo venía a quedarse, un refugio para dignatarios, celebridades. Entre los ricos, Maya lo sabía muy bien, después de todo no era ajena a tales establecimientos, pero esta noche era diferente. Esta noche no llegaba en el asiento trasero de un sedán de lujo vestida con su mejor ropa. Su elegante auto negro se había averiado hace una milla y no había taxi, sin transporte compartido, sin señal de teléfono en esta tormenta implacable, así que caminó mientras llegaba a la gran entrada del hotel. Miró hacia arriba a la reluciente fachada de cristal del Rivera, sus luces brillantes, un marcado contraste con el caos tormentoso afuera. Adentro había calidez, comodidad y refugio, un marcado contraste con la fría lluvia que seguía empapando su ropa. Maya ya podía sentir los curiosos ojos escrutadores de los transeúntes que la habían visto acercarse. No era una mujer común, pero ahora mismo parecía estar mojada, cansada y con frío. Aún no estaba preocupada, una parte de ella incluso estaba divertida por la situación. La vida pensó que tenía una forma de arrojar estos pequeños inconvenientes. Justo cuando todo parecía tranquilo, se acercó a las grandes puertas doble, su mano apretando su pequeño bolso negro que goteaba agua de la lluvia. Con un suave silbido las puertas automáticas se abrieron permitiendo a Ma entrar. La calidez del vestíbulo del hotel la envolvió, un bienvenido contraste con la dureza exterior. Los pisos de mármol pulido reflejaban el suave resplandor de los candelabros que colgaban como cristales de los techos altos. El vestíbulo del Hotel Rivera era una imagen de opulencia, muebles lujosos, personal atento y elegantes, uniformes y una clientela que exudaba riqueza y privilegio. Todo en el lugar gritaba exclusividad. Mientras se dirigía al mostrador de recepción, Maya podía sentir miradas volviéndose hacia ella. Algunos invitados en el área del salón, vestidos con ropa de diseñador, bebiendo champán caro, detuvieron sus conversaciones para mirarla, su curiosidad apenas velada tras sonrisas educadas. Algunos parecían desconcertados por su apariencia. Una mujer que miró hacia un lugar en el entorno prístino del Rivera, su cabello una vez limpio estaba mojado, su abrigo empapado y su maquillaje, que típicamente era impecable, ahora apenas estaba allí. Pero a Maya no le molestaron sus miradas, había lidiado con cosas mucho peores que las escaleras críticas. Se acercó al mostrador de recepción donde estaba una joven rubia, su etiqueta con su nombre decía Jessica y tenía una sonrisa que parecía al mismo tiempo ensayada y rígida. Maya ofreció una sonrisa educada cuando llegó al mostrador. A pesar de su apariencia empapada, su
postura se mantuvo tan elegante como siempre y su voz era tranquila y firme. Buenas noches, dijo Maya sacudiéndose suavemente un poco de lluvia de su abrigo. Necesito una habitación para pasar la noche. La sonrisa de Jessica vaciló por un breve momento mientras sus ojos escaneaban rápidamente a Maya desde de pies a cabeza. La mirada de la recepcionista se detuvo en su abrigo mojado, sus rizos húmedos y su apariencia cansada. La mujer detrás del mostrador había sido entrenada para mantener una conducta profesional, pero estaba claro que ya había hecho un juicio rápido. Lo siento, Jessica, comenzó su voz cargada de condescendencia, pero estamos completos esta noche. La ceja de mamá se levantó ligeramente, su mirada aguda se dirigió hacia el salón donde varios huéspedes parecían estar disfrutando de su velada sin preocupaciones en el mundo. El hotel estaba lejos de estar bullicioso, no había señales de que el Rivera estuviera lleno y Maya sabía que no debía aceptar una excusa tan endeble. ¿Estás segura?, Maya preguntó, su tono educado pero firme. No parece que estés completo. La expresión de Jessica permaneció fija en esa tensa sonrisa profesional, pero había algo en sus ojos, un destello de desdén, una frialdad sutil. Estoy bastante segura que, dijo su voz un poco más aguda. Ahora no tenemos habitaciones disponibles esta noche. Maya sintió el escozor familiar de ser descartada, de ser evaluada y encontrada indigna basándose solo en su apariencia. Ella había experimentado esto muchas veces antes y en salas de juntas, en conferencias de negocios o incluso en tiendas de lujo. A pesar de su éxito, siempre había gente que la miraba y solo veía a una mujer negra haciendo suposiciones antes incluso de saber quién era ella. Esta vez, sin embargo, decidió no discutir. Había algo casi predecible en esta situación y Maya se encontró más divertida que enojada. Ya veo, dijo uniformemente, sus ojos nunca dejando los de Jessica. ¿Puedes recomendar otro hotel cercano? La tormenta está empeorando y necesitaré un lugar para quedarme. Jessica dudó por un momento, su sonrisa se hizo un poco más tensa. No estoy segura de que haya vacantes en los otros hoteles cercanos, tampoco especialmente con tan poca anticipación, respondió. Tal vez podrías probar un motel en las afueras. La sugerencia no fue solo un desaire, fue un insulto apenas velado como una sugerencia útil. Maya sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Jessica no creía que perteneciera aquí. En sus ojos, Maya no era el tipo de huésped que él Rivera atendía. No estaba vestida con diseño o ropa, no estaba acompañada por un séquito y esta noche no llegaba en un auto de lujo. Nada de eso le importaba a Jessica porque su juicio ya se había hecho en base a una cosa: el color de piel de Maya. Maya respiró lentamente, conteniendo la frustración burbujeante que amenazaba con crecer dentro de ella. Se había enfrentado a desafíos más grandes que este y ciertamente no dejaría que una recepcionista de mente estrecha arruinara su noche. Gracias por su ayuda, dijo Maya con una sonrisa tranquila. Se giró para irse, sintiendo el peso de la mirada crítica de Jessica en su espalda mientras caminaba hacia la puerta. Mientras se acercaba a la entrada, la tormenta afuera seguía furiosa. Maya no pudo evitar sentir la ironía de la situación. Aquí ella era una mujer que podía comprar toda la cadena de hoteles y sin embargo la habían rechazado como si fuera insignificante, pero esta noche estaba lejos de terminar. Mientras Maya se dirigía hacia la salida, las altas puertas de vidrio se alzaban frente a ella enmarcando la implacable tormenta afuera. La lluvia seguía cayendo a cántaros y el viento aullaba por las calles. Antes de que su mano pudiera alcanzar la manija de la puerta, una voz gritó detrás de ella: disculpe, señora. La voz era firme pero cortés, un ligero borde de urgencia en el tono. Maya hizo una pausa dándose la vuelta lentamente. El hombre que se acercaba a ella era alto y bien vestido con un traje negro a medida. Traje. Su etiqueta decía Roger Daniels y su postura exudaba autoridad. Maya lo reconoció de inmediato como el gerente del hotel. Roger Daniels había pasado años escalando posiciones en la industria hotelera y se enorgullecía de su capacidad para reconocer a los clientes importantes. Algo en Maya había despertado su atención en el momento en que entró. Aunque no estaba rodeada de los marcadores habituales de riqueza a los que los Rivera estaban acostumbrados, sin séquito, sin equipaje caro, sin chofer, aún había algo en ella que lo hizo detenerse y mirar más de cerca. ¿Hay algún problema?, preguntó Roger deteniéndose a solo unos metros de ella, sus ojos agudos escaneando su rostro en busca de signos de disgusto. Jessica, la recepcionista, levantó la vista del escritorio con el rostro rígido mientras observaba la interacción. Su confianza anterior pareció flaquear ligeramente bajo la mirada de Roger. No hay problema, dijo Maa de manera uniforme, su expresión ilegible. Solo me iba. Los instintos de Roger entraron en acción y algo en la situación no le sentó bien. Había visto suficientes
Huéspedes de alto perfil para saber cuando alguien era importante y esta mujer a pesar de su apariencia mojada y cansada emitía el tipo de energía que lo hizo detenerse su instinto le dijo que dejar su permiso sería un error. Perdóname por preguntar. Roger continuó eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Pero puedo verificar personalmente nuestra disponibilidad? Parece que puede haber habido un malentendido. Estoy seguro de que podemos encontrar una habitación para usted, señora Maya Jackson, dijo simplemente observando su reacción de cerca por un momento. La mente de Roger se quedó en blanco. El nombre le sonaba familiar, demasiado familiar, y luego hizo clic. Había leído sobre ella hace solo unas semanas en Forbes. Maya Jackson no era solo una invitada. Era la multimillonaria magnate de la tecnología, la directora ejecutiva de Jackson Enterprises. Una mujer que había sido anunciada como una de las líderes empresariales más poderosas del mundo. Su corazón se le encogió en el estómago. Señorita Jackson, tartamudeó, su fachada profesional se agrietó ligeramente, su mirada se dirigió a Jessica, que ahora estaba pálida y con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de la gravedad de la situación. No tenía idea. Por favor, perdone el descuido. Sería un honor para nosotros acomodarlo en nuestra mejor suite. Estará lista en solo unos momentos. Por cuenta de la casa, por supuesto. El rostro de Jessica se sonrojó de color carmesí mientras procesaba lo que acababa de suceder. La mujer que acababa de despedir, la que había asumido que no pertenecía a la Ribera el hotel era un multimillonario y no cualquier multimillonario, el dueño de una de las compañías tecnológicas más exitosas del mundo. Sus manos temblaban levemente mientras fingía ajustar algunos papeles en el escritorio con la esperanza de evitar la ira de Roger. Maya estudió a Roger por un momento. Había pánico genuino en sus ojos y la arrogancia anterior de Jessica se había evaporado en el aire. Pero Maya no tenía ningún deseo de aceptar dádivas o trato VIP después de haber sido irrespetada. Aprecio la oferta, dijo Maya con calma, pero no creo que me quede aquí esta noche. La cara de Roger se ensombreció y la incomodidad de Jessica se profundizó. La tensión en el aire era densa y el peso de sus errores parecía pesar sobre todo el vestíbulo. Los demás huéspedes comenzaban a darse cuenta ahora. Sus susurros apenas se disimulaban mientras miraban entre Maya, Roger y Jessica. Maya se giró con la intención de irse cuando Roger soltó. Señorita Jackson, por favor, permítanos arreglar esto. Maya hizo una pausa de nuevo, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de sus labios. No tenía intención de facilitarles esto. Volveré, dijo en voz baja. 30 minutos. Roger y Jessica intercambiaron miradas confusas. Pero antes de que pudieran preguntarle qué quiso decir Maya ya estaba saliendo a la tormenta una vez más desapareciendo en la noche dentro del hotel Rivera. La atmósfera había cambiado drásticamente. Roger estaba de pie en la recepción apretando y aflojando las manos mientras se daba cuenta de lo que acababa de suceder. Casi había dejado que una de las mujeres más ricas e influyentes del país saliera a la lluvia irrespetado y despedido por su personal. Su mente corría mientras pensaba en las posibles consecuencias no solo para él personalmente sino para todo el hotel. Jessica estaba en silencio, su rostro aún pálido mientras mecánicamente realizaba su tarea detrás del escritorio. Aunque sus pensamientos estaban en otra parte, había cometido un grave error y lo sabía. Su estómago se retorció mientras imaginaba lo que podría venir después. Perdería su trabajo, se enterarían los medios de lo que había sucedido. El Rivera había construido su reputación en su impecable servicio a la élite y ella acababa de lanzar eso a Jeopardy. Mientras Roger caminaba de un lado a otro del vestíbulo, echó un vistazo a los pocos invitados que habían estado viendo desarrollarse la escena. Estaban murmurando entre ellos, sin duda preguntándose qué acababa de suceder. Algunos de ellos parecieron reconocer el nombre de Maya Jackson y Roger podía sentir el peso de su juicio presionándolo. Miró su reloj, habían pasado 25 minutos. Desde que Maya se fue no tenía idea de lo que había planeado, pero la anticipación lo estaba matando. Llamó al equipo de limpieza ordenándoles que prepararan la mejor suite del río, la suite presidencial. Inmediatamente tenía que estar perfecta, impecable, como si nada hubiera salido mal. No podía permitirse otro error mientras el personal del hotel se apresuraba a preparar la suite. Roger trató de calmarse, siempre se había enorgullecido de su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia, pero
Esto era diferente, este no era solo un huésped, esta era Maya Jackson, su sola presencia podía traer prestigio y escrutinio al hotel. Afuera la tormenta continuaba furiosa, la lluvia golpeando las ventanas como si reflejara la creciente tensión dentro del huésped de Rivera en el salón. Si su champán, su curiosidad alcanzó su punto máximo por el drama que se desarrollaba. Susurros flotaban en el aire como estática. ¿Qué crees que va a pasar? Una mujer le murmuró a su esposo. No lo se respondió el hombre mirando hacia la recepción, pero esa era Maya Jackson. ¿No es así? Ella es y yo creo que sí. Intervino otra invitada en voz baja. Leí sobre ella la semana pasada. Es una de las mujeres más ricas del mundo. La comprensión se extendió como un reguero de pólvora entre los invitados. Sus ojos se abrieron de par en par mientras comenzaban a reconstruir lo que estaba sucediendo. Todos observaban, esperando lo que viniera después. El teléfono de Roger vibró en su bolsillo. Lo sacó esperando un mensaje del servicio de limpieza. En cambio, era una notificación. Un artículo de un importante medio de noticias de negocios sobre Maya Jackson y su última aventura comercial. Su corazón se aceleró mientras escaneaba el artículo. De repente, demasiado consciente de la magnitud de la persona que acababan de rechazar. Habían pasado 30 minutos. La tormenta afuera se había vuelto aún más feroz, y sin embargo, el vestíbulo del Hotel Rivera ahora estaba más concurrido que nunca. La noticia se había extendido rápidamente. Tal como Maya había prometido, algo estaba sucediendo a los pocos minutos de su partida. Una fila de SUV y limusinas negras comenzó a detenerse afuera del hotel. Sus elegantes y pulidas carrocerías brillaban bajo las luces de la calle Range. El portero del Rivera, visiblemente nervioso, se apresuró a abrir las puertas dando paso a una ola de ejecutivos de alto perfil de Jackson Enterprises. El aire dentro del vestíbulo cambió de nuevo. Esta vez no era solo tensión, era directamente un reportero. Fotógrafos y equipos de noticias pronto siguieron sus cámaras destellando mientras se instalaban justo afuera de la entrada principal del hotel, esperando a la mujer del momento. El caos fue inmediato y abrumador, con fotógrafos empujándose para posicionarse tomando fotos del Hotel Rivera como si fuera la escena de un evento importante. Roger Pams estaba sudoroso mientras veía desarrollarse la escena. Había estado a cargo del Rivera durante años, pero nunca había experimentado algo como esto. La comprensión se estaba asimilando rápidamente. Maya Jackson no era solo una invitada, era dueña de Jackson Enterprises, y su influencia se extendía mucho más allá de su compañía. Sus conexiones en el mundo de los negocios, su poder en los medios y su posición como una de las mujeres negras más ricas del país la convertían en una fuerza a tener en cuenta. Ella también era, como resultó ser, un accionista importante en la misma cadena hotelera. Roger trabajaba para los hoteles. Esa última comprensión lo golpeó más fuerte. Casi se había dado la vuelta uno de los dueños del hotel. Los huéspedes en el salón se habían levantado de sus asientos, algunos mirando a través de las ventanas. La conmoción afuera, susurros, se convirtió en jadeos cuando la comprensión se extendió. Los reporteros comenzaron a gritar preguntas a los ejecutivos cuando entraron al hotel y el clamor de voces llenó el aire. Roger tragó saliva con dificultad. Su corazón se aceleró mientras daba un paso adelante para saludar al equipo que llegaba de Jackson Enterprises. «Bienvenida», dijo. Su voz se quebró ligeramente mientras se dirigía al ejecutivo principal. Un hombre alto con un traje elegante y un aire de autoridad. El hombre no lo reconoció. Más allá de un rápido asentimiento, su enfoque estaba completamente en la tarea en cuestión, preparándose para la llegada de Maya Jackson. Los invitados ahora susurraban con total asombro mientras la escena se desarrollaba ante ellos. La misma mujer que había sido despedida hace solo una hora no solo era multimillonaria, sino que tenía una participación significativa en el mismo lugar que la había rechazado. La anticipación en la habitación era palpable. Jessica, mientras tanto, estaba detrás de la recepción temblando mientras trataba de mantener la compostura. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos y no había nada que pudiera hacer para detenerlo, dijo el señor Daniels, el ejecutivo principal, en un tono tranquilo pero autoritario. La señorita Jackson llegará pronto. Asegúrese de que todo esté preparado a su gusto. Sí, por supuesto. Roger tartamudeó su profesional, su actitud vacilaba bajo la presión.
Rápidamente hizo un gesto para que el personal finalizara los preparativos en la suite presidencial, pero su mente estaba acelerada, tenía una oportunidad de arreglar esto, solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Las cámaras de afuera destellaban sin cesar mientras una elegante limusina negra se detenía en la entrada del Hotel Rivera. La lluvia había disminuido a una ligera llovizna, pero el aire aún crepitaba con la energía de la tormenta que había pasado. Un silencio cayó sobre el vestíbulo mientras todos veían las puertas abrirse y Maya Jackson salir. Estaba vestida con un atuendo diferente, ahora seguía siendo elegante, pero esta vez no había rastro de la tormenta que había atravesado antes. Su traje negro estaba impecablemente confeccionado y sus tacones golpeaban suavemente contra los pisos de mármol pulido cuando entró al hotel una vez más. Se comportó con un aire de calma, autoridad. Su expresión ilegible mientras se dirigía al mostrador de recepción. La habitación quedó en silencio cuando Maya pasó junto al huésped boquiabierto. El personal de Rivera estaba rígido en atención. Roger Daniel se quedó congelado, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras la veía acercarse. Jessica todavía detrás del mostrador parecía si pudiera desplomarse en cualquier momento, su rostro pálido y sus ojos abiertos por el miedo. La presencia de Ma exigía atención y el vestíbulo, una vez bullicioso, pareció contener la respiración cuando se detuvo frente a Roger y Jessica. Sus ojos se dirigieron a las dulces llaves presidenciales ahora preparadas, colocadas cuidadosamente sobre el mostrador. La señorita Jackson Roger comenzó a decir con voz temblorosa mientras avanzaba. No puedo expresar cuánto lamentamos el malentendido anterior. Maya levantó una mano y lo silenció con un simple gesto. No hay necesidad de disculpas, dijo con voz tranquila pero firme. No estoy aquí para disculpas. La respiración de Jessica se entrecortó. Sus ojos se movían nerviosamente entre Roger y Maya. Había estado ensayando su propia disculpa en su cabeza esperando una oportunidad de explicarse. Pero ahora, enfrentada a la realidad de la presencia de Maya, se dio cuenta de que no había palabras que pudieran deshacer el daño. Estoy aquí. Maya continuó su mirada recorriendo al personal y al huésped porque lo que pasó antes no fue solo un malentendido, fue un reflejo de cómo tratas a las personas según su apariencia, y estoy aquí para asegurarme de que eso cambie. El rostro de Roger se sonrojó de vergüenza cuando sus palabras se hundieron en el peso de su fracaso. Presionándolo, asumiste que no pertenecía aquí, dijo Maya volviendo su mirada directamente a Jessica, porque no me veía como esperabas que se viera un huésped de este hotel, pero así no es como funciona el mundo. Ya no. El labio de Jessica tembló pero no dijo nada, no había nada que pudiera decir. Maya miró las llaves de la suite presidencial. No necesito tu suite, dijo en voz baja, estaba dispuesta a pagar por una habitación como cualquier otro huésped, pero el verdadero problema aquí no es la habitación, es la forma en que la gente como tú asume cosas sobre personas como yo. La habitación permaneció en silencio, el peso de las palabras de Maya colgando en el aire como una nube de tormenta. Nadie se atrevió a moverse o hablar. Me quedaré, dijo Maya finalmente, pero no por las razones que crees. Que me quedo para mostrarte que el respeto y la dignidad no son negociables sin importar con quién creas que estás tratando. Sin decir otra palabra se giró y caminó hacia los ascensores, su equipo de ejecutivos siguiéndolo de cerca mientras las puertas del ascensor se cerraban. La tensión en la habitación finalmente se rompió y los susurros de los invitados llenaron el aire una vez más. Roger y Jessica se quedaron congelados en su lugar, humillados y humillados. No había escapatoria de la lección que acababan de aprender. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de Maya, la tensión en el río, el vestíbulo de un hotel comenzó a disiparse. Los reporteros afuera continuaron tomando fotos, sus cámaras iluminando la calle ahora húmeda, pero adentro los invitados todavía murmuraban con asombro por lo que acababan de presenciar. Roger Daniels se quedó congelado detrás del mostrador de recepción, sus manos temblaban mientras miraba las llaves de la suite presidencial que Maya había rechazado. Su mente corría. No había forma de deshacer los eventos de la noche, pero sabía una cosa con certeza: su carrera en el Rivera y tal vez su futuro en la industria hotelera ahora pendían de un hilo. Jessica, mientras tanto, había estado arraigada en su lugar, su rostro pálido y su expresión en blanco. La gravedad de sus acciones se había hundido por completo en lo que había comenzado como un pequeño acto irreflexivo de prejuicio que se había convertido en un escándalo público que probablemente aparecería en todas las páginas de negocios y chismes del país por la mañana.
Jessica había pasado años trabajando en el Rivera creyéndose una de las empleadas más competentes del hotel, pero ahora, de pie tras su error, se dio cuenta de lo rápido que todo por lo que había trabajado podía derrumbarse debido a un juicio precipitado. Jessica Roger dijo en voz baja volviéndose para mirarla. Su voz había perdido toda la agudeza que una vez tuvo, ahora era suave, casi rota. Jessica parpadeó, sus ojos todavía abiertos por la incredulidad. Yo no lo sabía, tartamudeó, su voz apenas un susurro. Deberías haberlo sabido, dijo Roger en su tono plano pero definitivo. Esto no se trata solo de perder un huésped. Se trata de perder la confianza y la reputación que hemos construido para este hotel. Se trata de algo mucho más importante que eso. La respiración de Jessica se atascó en su garganta. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. La verdad era que no había nada que pudiera decir para defenderse. Había juzgado a Maya Jackson no por sus méritos, sino por su apariencia y al hacerlo había manchado su propio profesionalismo. Lo siento, susurró, pero las palabras se sintieron huecas. Roger no respondió, no necesitaba hacerlo, simplemente le dirigió una mirada larga y dura, una que lo decía todo. Jessica no estaba segura de si tendría un trabajo a la mañana siguiente, pero incluso si lo tuviera sabía que su posición en el Rivera estaba reparada. Dañado en el área del salón, los invitados habían comenzado a reanudar sus conversaciones, aunque el rumor de la visita de Maya todavía llenaba el aire. La mayoría de ellos no podían creer que habían sido testigos de tal evento y muchos estaban ansiosos por compartir la historia de cómo Maya Jackson había sido rechazada en su propio hotel. Esto va a estar en todas las noticias. Un invitado le susurró a su esposa: no me sorprendería si las cabezas comienzan a rodar mañana por la mañana. En la suite presidencial, Maya estaba sentada en el borde de la gran cama tamaño king, sus dedos tamborileaban suavemente en su regazo mientras miraba el horizonte de la ciudad. La tormenta se había calmado, pero la noche aún cargaba con el peso de lo que había sucedido. Una de sus asistentes, una mujer alta y equilibrada llamada Rachel, estaba junto a la ventana observando como el último de los equipos de cámara comenzaba a empacar afuera. Ella miró a Maya. Su expresión era curiosa y contemplativa. Lo manejaste notablemente bien, dijo Rachel, su voz suave pero llena de admiración. Maya sonrió levemente. He lidiado con cosas peores, respondió, su tono era tranquilo, casi reflexivo, pero esta noche no se trataba de mí. Se trataba de dejar en claro un punto. Rachel asintió, alejándose de la ventana y sentándose frente a Maya. ¿Crees que aprendieron algo? La sonrisa de Maya se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. Tendrán que hacerlo. No vine aquí para que me traten de manera diferente por quien soy. Vine aquí para mostrarles que no es suficiente solo disculparse. Las personas necesitan ser tratadas con dignidad desde el principio, sin importar quiénes sean. Rachel se reclinó en su silla contemplando las palabras de Maya. Podrías haber hecho que los despidieran en el acto, dijo en voz baja. Los medios se lo habrían creído. Maya negó con la cabeza. No me interesa hacer que las personas pierdan sus trabajos. Así no es como se cambian los corazones. Si los hubiera despedido, seguro que habría sido noticia, pero no habría cambiado la forma en que piensan. Necesitan aprender de esto para entender que sus acciones tienen consecuencias mucho más allá del momento. Preferiría que tomaran esto como una lección de humildad y respeto. Rachel estudió el rostro de Maya por un momento, notando la fuerza silenciosa en sus ojos. Siempre pareces tener una forma de convertir estas situaciones en algo más grande, comentó. Un momento de enseñanza. Maya rió suavemente. La vida me enseñó que no llegué aquí luchando cada batalla. A veces tienes que ser la mejor persona y a veces tienes que asegurarte de que la gente entienda porque su comportamiento no será tolerado. La habitación cayó en un silencio cómodo mientras Maya se levantaba de la cama y caminaba hacia la ventana grande. Podía ver las luces de la ciudad debajo las nubes de tormenta finalmente disipándose. Su reflejo en el cristal le recordó todas las batallas que había librado a lo largo de los años, tanto personales como profesionales, pero esta noche no se trataba solo de ella, se trataba de todas las mujeres, todas las personas que alguna vez habían sido despedidas porque no parecían la parte. El teléfono de Maya vibró suavemente en la mesita de noche interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla, una notificación de uno de los principales outlets de negocios. El titular decía: la multimillonaria Maya Jackson rechazada por su propio hotel, una lección de respeto y dignidad. Sonrió para sí misma.
El mundo pronto sabría lo que había sucedido en el Hotel Rivera y serviría como un poderoso recordatorio de que ninguna cantidad de riqueza o poder podría proteger a alguien de los sesgos y prejuicios que aún existían en el mundo. Pero Maya tenía algo que esos sesgos no podían quitarle: su dignidad, su gracia y la fuerza para convertir incluso los momentos más humillantes en oportunidades de cambio. Escribió una respuesta rápida al artículo. Sus dedos se movieron con precisión por la pantalla. El respeto es una calle de doble sentido y comienza en la puerta principal. Todos merecen cruzarla con la cabeza en alto. Presiona enviar y con eso se apartó de la ventana, lista para enfrentar lo que sea que traiga el día siguiente. Maya Jackson había dejado en claro su punto y el mundo lo recordaría.